Vamos a abrir las Biblias, hermano, a Primera de Pedro, capítulo 3, por favor. Primera de Pedro 3. No olvidemos cantarle feliz cumpleaños a Mauro Silverio, al final, que hoy es su cumpleaños, hoy mismo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, por favor, hermanos. Amén. Y vamos a leer en este pasaje, Primera de Pedro 3. Vamos a leer, hermanos, los versículos 8 hasta el versículo 22. ¿Ya lo encontró? De muy fuerte, amén. Amén. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, todos, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, y los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Todos, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Pido, Dios, que bendigas este mensaje que tenemos en puerta, Señor, que obres a través de tu palabra y te glorifiques, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Dios, enséñanos del sufrimiento y ayúdanos a sufrir, Señor, como es correcto, como es bíblico, hacer tu voluntad. Te lo suplico en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El apóstol Pablo escribe a los cristianos judíos. Estos son hebreocristianos que estaban en la dispersación, o en la que se conoce la diáspora. Estaban dispersados estos judeocristianos. Y les recuerda que van a tener que sufrir por Cristo. El sufrimiento es una de las etapas de la vida cristiana donde nosotros somos probados en nuestra fe. El sufrimiento, Dios lo compara con fuego y nos dice cómo el fuego purifica nuestra fe. Nos hace más como Cristo.
Pero para poder nacer, para poder sufrir correctamente, hermanos, el Señor nos recuerda que estamos equipados para poder sufrir correctamente. Para poder sufrir correctamente, Dios primeramente nos ha dado salvación. En otras palabras, todo lo que suframos en esta vida es pasajero. Nada del sufrimiento en esta vida es el comienzo de un sufrimiento eterno. Pero el sufrimiento que en esta vida padezcamos es un sufrimiento pasajero, temporal, y no es comparable con el sufrimiento que van a pasar los que no conocen a Cristo. Por eso, cuando Dios le habla a estos cristianos hebreos de la dispersación o de la diáspora acerca del sufrimiento, les recuerda, ustedes van a sufrir por Cristo, van a sufrir por causa del pecado y a veces van a sufrir por causa de su propio pecado, pero recuerden una cosa, ustedes son salvos y ningún sufrimiento se puede comparar con lo que Cristo sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. Ningún sufrimiento, hermanos. Si usted ve en la palabra del Señor, el Señor, versículo de 1 de Pedro 3:18, note lo que dice el Señor. Sígame ahí en la Biblia, por favor, 1 de Pedro 3:18. Leámoslo, hermanos, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Quién padeció una sola vez, hermanos? Cristo. ¿Por qué padeció Cristo? Por los pecados. ¿Y sabe por qué usted y yo vamos a sufrir, hermanos? Por los pecados. Por el pecado mío y el pecado de otros. Nuestros pecados causan sufrimiento. Y a veces lo que hicimos en el pasado nos está causando sufrimiento en el presente. Quisiéramos que cuando fuéramos cristianos o nos hacemos hijos de Dios, nos creemos en Jesús, ya no pudiera haber más de las consecuencias del pasado, pero a veces lo que sembramos en el pasado, Dios nos da misericordia y no nos da todo lo que merecemos cosechar, pero aún así, hermanos, hay resultados, hay consecuencias. El pecado nos trae sufrimiento, pero Cristo, dice la Biblia, padeció por el pecado, dice el Señor, el justo por los injustos. Y aquí vemos otra esperanza en el sufrimiento. Cristo, hermanos, padeció, Él sufrió siendo justo. En otras palabras, Cristo no merecía padecer, pero Él padeció porque Él nos quiso enseñar cómo padecer. Él no necesitaba padecer, pero Él nos enseñó cómo padecer, hermanos. Es una bendición este libro que la Biblia nos da para el sufrimiento. Yo no sé si usted esté pasando por sufrimiento, es lo que Dios me dio para la iglesia esta noche. Así me guió el Señor a predicar, hermanos. Yo sé que los días son difíciles, el pecado nos trae sufrimiento, hermano, el mundo nos hace sufrir. Estamos pasando por tiempos peligrosos, pero Cristo nos dejó un ejemplo cómo sufrir. El sufrimiento, hermano, podemos sufrirlo de varias maneras. Lo podemos sufrir como inconversos. ¿Cómo sufre el sufrimiento el inconverso o el sufrimiento por causa del pecado? El inconverso toma represalias y quiere vengarse. Es como el inconverso lo sufre. Represalia, venganza. Me voy a vengar, voy a hacer lo mismo que me hiciste. Y tenemos rencor, resentimiento, tenemos amargura, estamos envenenados por el pecado que alguien cometió contra mí o el pecado que cometí, lo que estoy cosechando. Hay represalias, venganzas contra aquellos que pensamos que nos hicieron sufrir. Es como el mundo lo enfrenta. Pero podemos también responder como Jesús. Jesús, hermanos, dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 12, 1 de Pedro, versículo 21-22. Fíjese cómo respondió Jesús al sufrimiento. Dice la Escritura, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis, ¿qué, hermanos? Sus pisadas. En otras palabras, sigue el ejemplo de Cristo cuando sufras.
el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces, Él no sufrió por su pecado, pero el pecado de otros, nuestro pecado, quien cuando le maldecían no respondía como hermanos, con maldición. Vemos, no sufrió como el mundo sufre, maldiciendo, vengándose, tomando represalias. Dice, cuando padecía, ¿qué no hacía, hermanos? No amenazaba, sino encomendaba la causa al que ¿qué? Juzga justamente. ¿Cómo sufrió Cristo? Cristo sufrió, hermanos, de una manera que Él no daba represalias, Él no daba maldición. Jesús respondió con amor en lugar de odio. Es así como Cristo sufrió por nosotros. Ahora, vamos otra vez al texto, 1 de Pedro 3. Vamos a sufrir, hermanos. Versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Sed compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Podemos sufrir de esta manera porque somos salvos, somos hijos de Dios. Vea lo que dice 1 de Pedro 1:1, hermanos. Pedro, apóstol de Jesucristo, los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean, ¿qué, hermanos? Multiplicados. Podemos, este libro, hermanos, toda la epístola de 1 de Pedro tiene un tema central. Y el tema central es que los judíos cristianos estaban sufriendo persecución por su fe. Su fe les causaba persecución y los perseguían injustamente, acusándolos de cosas que no habían hecho. ¿Sabía usted que cuando Nerón quemó Roma le echó la culpa a los cristianos? Todos los cristianos estaban huyendo porque el emperador, que estaba loco, mal de su cabeza, quemó la ciudad, así como tristemente pasó en California, donde muchas áreas se quemaron. Y cuando todo acabó, hermanos, él dijo, los cristianos tienen la culpa. Imagínense. Y toda la gente creía al gobernante y le echaban la culpa a los cristianos, traen malas vibras, traen mala suerte, etcétera. Los dioses nos están juzgando y están mandando fuego del cielo, etcétera, etcétera. Y esto es lo que los cristianos sufrían por su fe. Les venía persecución injustamente, pero la palabra de Dios, que no debemos sorprendernos, hermanos, cuando padezcamos persecución, porque Cristo mismo padeció persecución. Pero dice la Escritura, somos salvos. Y no solamente somos salvos, hermano, debiéramos estar santificándonos para poder sufrir correctamente. Mire, el sufrimiento no lo podemos evitar. La Biblia dice, en el mundo hallaréis aflicción. Entonces, en el mundo no vamos a encontrar comprensión, en el mundo no vamos a encontrar amor divino hacia nosotros, de todo el tiempo, toda la gente, porque la gente no conoce a Dios, hermano, nosotros conocemos a Dios. En el mundo vamos a hallar aflicción, la gente no nos va a entender, los hombres van a hacer burla de ti cuando eres salvo y te consagras al Señor y van a hacer bromas, te van a estar haciendo sentir mal, como que tomaste una mala decisión. En el mundo hallaréis aflicción, pero dice la Biblia, confiad, yo he vencido al mundo, Cristo ha vencido al mundo, hermanos. Y Cristo nos dice, ahora en este mundo hallaréis aflicción, pero yo he vencido al mundo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. A pesar de que tenemos sufrimiento en la vida, podemos nosotros tener la paz de Dios y hacer la voluntad de Dios. Y hermano, responder como Cristo respondió. ¿Por qué? Porque de esa manera es como el mundo va a poder ver a Cristo Jesús. Ahora, vemos, encontramos sufrimiento en el mundo, pero gracias a Dios tenemos salvación. Pero otra cosa que necesitamos, hermanos, en este mundo, que esta epístola habla, el creyente necesita santificación para poder sufrir como Cristo sufrió.
En la escuela, hermanos, estaba escuchando la radio. Rara vez escucho la radio, pero escuchaba la radio de una socióloga investigando la violencia en las escuelas públicas. Y mucho de la violencia era porque jovencitos provocaban pleitos, riñas en la escuela pública, en middle school, high school, y todo para poder grabar las riñas, los pleitos, las peleas en el teléfono celular y hacerlos virales y ellos agarrar likes, ¿verdad? Y todo por un like. Y bueno, hermano, sufrimiento, la injusticia, el que usen a una persona para tener likes, la provocación, todo esto. En el mundo encontramos aflicción, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos santificarnos, hermanos. Necesitamos caminar con Dios para que cuando venga la provocación del maligno, venga la provocación de la carne, venga la provocación del mundo, podamos hacer la voluntad de Dios, podamos vivir conforme a la palabra de Dios. Vea lo que dice 1 de Pedro 1:13. 1 de Pedro 1:13. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro, ¿qué, hermanos? Entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí vemos algo muy importante. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Hermano, tu entendimiento es la mente. Tu mente y tu capacidad de discernir las cosas bíblicamente. Y dice la Biblia, ciñe los lomos de tu entendimiento. Es así como te pones el cinturón. Si usted es varón, usa cinturón, ¿verdad, hermanos? A veces algunos usan sus, ¿cómo se llaman? Sus tirantes, suspenders. Usan sus tirantes y se ciñen para que no se caiga el pantalón. Bueno, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Ciñe tu mente. Ciñe tu mente. Ponle a tu mente un cinturón. Ponle a tu mente un ancla, una seguridad para que tengas el mismo sentir, tengas el mismo pensar que Cristo Jesús. Para que tú puedas ser como Cristo más, necesitas ceñir tu mente. ¿Y cómo ceñimos nuestra mente, hermanos? La ceñimos cuando nosotros estamos en la verdad, estamos en Cristo Jesús. Estamos nosotros llenos, saciados, estamos agarrados de la palabra de Dios, llenos de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos va a santificar con su palabra y nos va a preparar para que cuando venga el sufrimiento podamos responder como Cristo. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea, ¿qué, hermanos? Manifestados, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice el Señor, hay sufrimiento en la iglesia, hay sufrimiento entre los cristianos. ¿Qué necesitamos? Santificarnos. Si no nos santificamos, hermano, tú no vas a poder ser santo como Cristo es santo. No vas a poder ser santo en toda tu manera de vivir. Vas a tener áreas en tu vida donde te va a faltar esa gracia especial. Hermano, la gracia de Dios es maravillosa. Ponga ahí un separador, voy a poner aquí el mío, pongo un separador y me llamó la atención ahí en 2 Corintios 6, hermano, vamos hacia atrás un poquito. 2 Corintios 6, mire, qué bendición. 2 Corintios 6, versículo 1, dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis, ¿qué dice? En vano la gracia de Dios. Dice, no recibáis en vano la gracia de Dios. Y aquí vemos, Dios quiere que Dios nos da esa gracia. Y la gracia de Dios está con nosotros, pero tenemos que estar en este sentir de Cristo. Versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí aquí el tiempo aceptable, aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado.
Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, ¿qué dice, hermanos? En angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayuno. Cuando tú estás sirviendo a Cristo, Dios te va a dar gracia, hermano. Por eso, en santificación, viene la gracia de Dios. Y en la gracia de Dios tú puedes hacer la voluntad de Dios y tú puedes pasar el sufrimiento como lo pasó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, dice que él fue vituperado, su ministerio. Si usted lee esta carta de 2 de Corintios, el apóstol Pablo, hermanos, estaba siendo acusado de ser un falso apóstol. Imagínense. Si alguien viniera a la iglesia y dijera, el pastor es un falso pastor, predica falsedades. Y así estaban denodados con Pablo. Eres un falso apóstol, eres un mentiroso, estás hablando palabras falsas. Y Pablo, hermanos, el apóstol de Dios, el siervo de Dios, tuvo que defender su ministerio y reivindicar su ministerio, mostrándoles con pruebas que él había sufrido por Cristo y su sufrimiento era aprobado por Dios. Y así nosotros, hermano, vamos a padecer sufrimiento. Y el Señor dice, no damos, versículo 3, a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea, ¿qué, hermanos? Vituperado. Cuando sufras, cuando padezcas persecución, cuando tengas dificultades por causa del pecado tuyo o de otros, no des ocasión de tropiezo para que tu ministerio sea vituperado. Sé un buen ministro de Cristo. Vea lo que dice, hermanos, el versículo capítulo 8, 6, más adelantito de 2 Corintios 8, 6. Fíjese, la gracia de Dios, de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra, que, hermanos, de gracia. Hermanos, la gracia de Dios es suficiente. Tú y yo podemos sufrir en la gracia de Dios. Pero, ¿qué sucede? Si el cristiano es salvo, pero no nos santificamos, no estamos obedeciendo al Señor, no estamos siendo santos como Él es santo, hermanos, esa gracia nos va a faltar, la gracia divina. ¿Por qué? Porque estamos siendo soberbios, orgullosos, estamos resistiendo la gracia de Dios. Estamos como parando la gracia de Dios por nuestra manera de vivir. Si usted ve, lo voy a leer rápidamente, voy a ir rápidamente a Santiago 4, aquí vemos que el Señor da gracia, pero el Señor da gracia a los humildes y Él resiste a los soberbios. Dice, versículo 6 de Santiago 4, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, hermanos, a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermano Elmer nos estaba diciendo en su testimonio que se están consagrando a Dios y él pidió que orásemos por ellos esta noche y él dijo, fuerza en la batalla, los ataques, el sufrimiento, las cosas, ataques del diablo. Hermano, ¿qué vamos a hacer en este momento, en el sufrimiento? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es santificarnos más y más para que la gracia de Dios nos sustente, nos fortalezca, nos ayude a ser como Cristo y podamos dar un testimonio de Cristo a la gente. Es lo que la gente necesita. Pero el soberbio, dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios. Santificación, hermanos. Santificación no es solamente alejarse del pecado, pero santificación es acercarse a Dios. Tú y yo nos acercamos a Dios. Dios nos da gracia. Si tú y yo nos podemos alejar del pecado, pero también alejarnos de Dios. Entonces lo que sucede en este caso es somos sabios en nuestra propia prudencia. Estamos nosotros autojustificándonos y pensando que somos suficientes de nosotros mismos, cuando nuestra suficiencia viene de Dios, hermanos. No podemos hacer nada
contra la verdad, dice la Biblia, pero solamente por la verdad. Esto es, en la palabra de Dios, en la gracia de Dios, vamos a poder sufrir todo lo que el mundo nos va a echar enfrente, porque el enemigo quiere devorar a cada cristiano, el enemigo quiere inutilizar esta iglesia y va a traer todo tipo de artimañas para inutilizarte. Por eso, hermano, esta noche Dios me dio a predicar un mensaje de sencillamente en el sufrimiento, tú y yo tenemos que ser como Cristo. Bueno, vamos de vuelta, hermanos. Vemos que Dios nos dice que en el sufrimiento que vamos a tener como cristianos, debemos también tener una buena conciencia. Vea conmigo, hermanos, 1 de Pedro 3. Algunas Biblias tienen títulos, otras es puras párrafos corridos sin títulos. En mi Biblia hay un título entre el versículo 7 y el versículo 8. ¿En su Biblia hay algún título, hermanos? ¿Qué dice el título, hermano Pili? Una buena conciencia. Y hermano, cuando suframos, Dios quiere que suframos con buena conciencia. 3:8. Dios quiere que suframos con buena conciencia. ¿Qué es sufrir con buena conciencia? Sufrir con buena conciencia, hermanos, es sufrir haciendo el bien y no el mal. Sufrir haciendo el bien y no el mal. Hay gente que sufre porque hace el mal. Pasa a 50 millas por hora cuando hay una luz anaranjada destellando, diciendo 25 máximo. Y no te imaginas que el policía estaba escondido detrás de los arbustos y cuando menos piensas está atrás con las luces azules. Ya te paró y ya tienes corte, ya tienes multa y etcétera, 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 etcétera. Bueno, ahí es un sufrimiento por hacer lo malo, por no obedecer las leyes de tránsito, por hacer lo que pensabas que era lo correcto hacer en tu propia opinión, pero no hacer la voluntad de Dios, no seguir las leyes. Pero Dios dice, sufre con buena conciencia. Esto es, si vas a sufrir, asegúrate que tu conciencia está limpia delante primeramente de Dios. Y esto es muy importante, hermano, porque a veces sufrimos y lo que debemos preguntarnos primeramente es, ¿estoy bien con Dios? ¿Estoy bien con Dios? ¿Estoy sufriendo por mi pecado? ¿Estoy sufriendo porque he desobedecido a Dios? ¿Es acaso una disciplina de Dios el sufrimiento? Y Dios dice, no sufras haciendo lo malo. Hermano, es un desperdicio emocional sufrir haciendo lo malo, porque eso no edifica, eso no bendice, eso no te trae recompensas en el cielo. Pero si tú sufres haciendo lo bueno, eso es ciertamente aprobado delante de Dios. Nuestra conciencia debe estar primeramente bien con Dios para asegurarnos que si sufrimos, está todo bien, estamos bien con Dios. Debemos estar bien con nuestro prójimo, hermano. Pero vea, fíjese la buena conciencia. En el libro de Primera de Pedro 2:11, Primera de Pedro 2:11. Fíjese lo que dice el Señor. 2:11. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras, ¿qué, hermanos? Los gentiles murmuraban de los creyentes judíos como si fueran, ¿qué? Malhechores. Hermano, nadie debe murmurar de mí como si yo fuera un malhechor, y sí soy malhechor, ¿verdad? Si alguien va a murmurar de mí como si yo fuera un malhechor, yo no debo ser malhechor, debo hacer la voluntad de Dios. Y a veces, hermano, dice el dicho, cuando el río suena es porque agua lleva, ¿verdad, hermanos? Y a veces gente habla de otros y bueno, pues porque hablan de ellos, habrá de veras razón, habrá agua en el río, habrá una razón. Pero si van a murmurar de mí, que no haya una razón que justifique su murmuración. Que mi conciencia esté bien con Dios, mi conciencia esté bien con los hombres. Porque de esa manera voy a sufrir.
Y ese sufrimiento, hermanos, va a ser como fuego, que va a purificarme como oro, que me va a dejar más como Cristo. Y cuando se acabe el sufrimiento, hermano, voy a ser una joya preciada para Dios, un instrumento para usos honrosos en la obra del Señor. Mi pastor dice que cuando Dios va a usar a alguien, Dios lo prueba, lo capacita y lo pasa por sufrimiento. Hermano, Dios te quiere usar. Dios te va a pasar por sufrimiento. Pero no por hacer cosas de malhechor, pero por hacer la voluntad de Dios. Y entonces cuando tú pases la prueba, seas purificado como oro, Dios te va a usar para su gloria en su obra, en su ministerio. Un instrumento para gloria, un instrumento para honra. Vemos una buena conciencia entre los gentiles, entre la gente, una buena conciencia, pero también ante el gobierno, hermanos. Vea lo que dice versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda ¿qué? Institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Aquí vemos una buena conciencia con la gente, una buena conciencia con el gobierno, con mis autoridades. Esto es, hermanos, si ellos van a perseguirme, ellos van a acusarme, ellos van a tratar de limitarme, de intimidarme, que no lo hagan porque soy malhechor, porque estoy rompiendo la ley, porque no pago impuestos, o porque robo, porque engaño, o porque soy un defraudador, pero que yo sufra haciendo el bien. Y es lo que dice, esto es la buena conciencia, hermanos. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermano, el hacer bien, una buena conciencia, hace que los hombres insensatos que nos acusan falsamente se queden callados. Porque no tienen argumentos, no tienen ninguna evidencia, no hay una razón lógica de su acusación, y ellos quedan mal por sus acusaciones. Bueno, dice versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Una buena conciencia, hermanos. No sé si algunos sufren con su empleador, con su patrón. Hay patrones, hermanos, que tratan mal a los empleados. Hay patrones que abusan a los empleados. Hay patrones que extorsionan a los empleados. Hay patrones que no les pagan lo que merecen los empleados. Y la lista sigue. Pero, ¿qué dice la Biblia? Si vas a sufrir por eso, sufre. Dice, vea lo que dice, versículo 17. No, versículo 18. Criados, estad sujetos a todo respeto a vuestros, ¿qué? Amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a, ¿qué, hermanos? A los difíciles de soportar. Sufrir como Cristo, hermanos. Cristo, dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Esto es, no buscar represalias, no hacer venganza, sino encomendar la causa al que, ¿qué, hermanos? Juzga justamente, porque el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. El Señor es nuestro abogado, Él es nuestro defensor, Él es nuestra torre fuerte. Dios nos va a cuidar, hermanos. Él no nos va a desamparar. Pero si nos ponemos al tú por tú, hermano, fíjese, el empleador está aquí, no es salvo, no conoce a Dios, es borracho, mujeriego, todo lo malo. Tú eres cristiano y te pones igual que él. No agrada a Dios, ¿verdad que no, hermanos? Pero es que me hizo mal, es que me abusó, es que me defraudó, es que me robó, etc. Hermano, el Señor dice, sufre como cristiano haciendo la voluntad de Dios. Hay medios legales, hay formas legales de hacer las cosas, pero nunca violando ningún principio bíblico. ¿Por qué? Porque esto merece aprobación, versículo 19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. ¿Cómo sufrir? Somos salvos, gloria a Dios por eso, hermanos.
Segundamente, ¿cómo sufrir? Santificación. Sufre con una buena conciencia ante los prójimos, la gente, una buena conciencia ante el gobierno, una buena conciencia ante tu familia, ante tu cónyuge. Y aquí, vea lo que dice 1 Pedro 3:7. Ya voy a terminar, hermanos, puedo seguir predicando otra hora más de esto. 1 Pedro 3:7 dice la Biblia: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, que dice, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan, ¿qué, hermanos? Estorbo. Aquí vemos las mujeres sujetas a sus maridos, para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra. Hermanos, ¿sufren las mujeres por causa de un esposo inconverso? ¿Sí o no? Mucho. Mucho. ¿De qué manera? Podemos ir el alfabeto de A a la Z y en cada letra poner una forma de sufrimiento con una persona inconversa. ¿Sufren los esposos con una esposa inconversa? Igual el alfabeto y en cada letra le podemos poner un acróstico del sufrimiento por una mujer inconversa. Una mujer, hermanos, tiene una habilidad con la lengua increíble. El hombre no podemos chiflar y caminar. Nos tropezamos. No tenemos esa mente para multitasking como las hermanas. Entonces, una mujer inconversa, enojada y con la lengua filosa, te hace pedazos. Literalmente, te hace pedacitos. Y el hombre, ¿qué es lo que va a hacer? Pues se va a los golpes, se va a la violencia física, porque es lo que el hombre, es su recurso final. Pero cuando hacemos eso, estamos poniéndonos al mismo nivel de un inconverso. Y cuando dijo Dios, tú vas a sufrir, sufre como cristiano, fuiste salvo, santifícate, sufre con buena conciencia, que al final, cuando todo suceda, cuando todo pase, tú puedas decir, estoy bien con Dios, estoy bien con la gente, no hice nada malo, y si estoy sufriendo, Dios me va a defender porque finalmente Él es mi abogado. Él es mi defensor, Él es mi protector, Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Padre, gracias por esta noche, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a sufrir. ¿Cómo es tu voluntad que suframos? Señor, yo siento que en esta vida no es si vamos a sufrir, pero estamos sufriendo de diferentes maneras. Desde, Señor, nuestro propio pecado, nuestras propias decisiones, hasta las decisiones de otras personas que hacen mal y me afectan, y gente que a propósito me agravia, Señor, que a propósito me ofende y se burla, como cristianos que somos, gente que no conoce a Dios, gente que, Señor, se mofa de Dios y nos trata como malhechores. Padre, y aún el tiempo serán peores cuando más se acerque tu segunda venida. Ayúdanos a sufrir correctamente, Señor, una buena conciencia delante de Dios. Y si hay alguien aquí que necesita, Señor, arreglar su conciencia, si estamos sufriendo porque de veras lo merecemos, Señor, perdónanos, límpianos, ayúdanos a restituir, a restaurar, ayúdanos, Señor, a arreglar a cuentas con Dios, con la gente, para que nunca suframos porque merecemos, pero suframos porque lo hacemos como Cristo, injustamente. Señor, gracias por tu palabra, ayúdanos a ser como Cristo, a ser fieles y firmes, seguir adelante, sino tu voluntad, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.